Hola amigos, bienvenidos a Unlock Toys. El día de hoy toca revisar a fondo la segunda figura que libera Bandai Spirits para la película de Dragon Ball Super Super Hero. Se trata de nada más y menos que de Son Goku Super Hero de la línea SH Figures. Acompáñenme a ver si esta pieza llenó nuestros corazones y si es digna de estar en nuestras vitrinas. Volvemos. Bitácora 83. Bandai ha decidido sacar otro Goku. Pero si los Goku son muy bonitos. Y encima es el personaje principal. ¿Pero qué coño dices si llevamos 100 Gokus? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we... Al día de hoy podemos encontrar en la línea SH Figures cerca de 29 figuras distintas de Goku. Es de hecho el personaje más replicado en esta línea de Dragon Ball SH Figures. Y aquello tiene total sentido, porque es el personaje principal de la franquicia Dragon Ball, y para la gran mayoría de los fans es el personaje más querido, y me incluyo en esta lista. Pues para mí, Goku no es solo mi personaje favorito de Dragon Ball, es mi personaje favorito de anime, manga y cómics, incluso arriba de Batman, mi otra gran pasión. En lo personal yo no encuentro mal que relancen a este personaje en la línea SH Figures, pero sí me molesta, y mucho, que lo único que nos dan es puro recalentado, y espero hacerme entender en mis siguientes palabras. El molde 2.0 ya lo hemos visto hasta en la sopa, y a Goku, entre relanzamientos, nuevas figuras y exclusivas, podríamos llenar toda una repisa. No sé ustedes, pero yo ya estoy cansado de la arquitectura 2.0. En su tiempo me costó trabajo abandonar la arquitectura 1.0, la llamada de pañal, para pasar a la 2.0, que con el tiempo admití que fue superior en muchos aspectos, y de ahí la línea se estancó bastante tiempo, hasta hace poco que dio un paso adelante con la arquitectura 3.0, y a los coleccionistas de la línea nos dio un respiro. Sin embargo, cuando parece que ya vamos en avanzada, Bandai vuelve a hacer de las suyas, capitalizando y reciclando sus viejos moldes para las nuevas figuras por lanzar de la película Super Hero. Puedo dejarlo pasar con un Piccolo, pues es la segunda figura que se lanza en la arquitectura 2.5, pero luego de ver a Goku Super Saiyan 4, un Krillin 3.0, esperaba al menos un nuevo Goku base con un montón de cambios y arquitectura 3.0. Por supuesto, esto no llegó porque al final, y disculpen si soy severo en mis siguientes palabras, a Bandai no le importamos como fans en lo más mínimo. Ellos tienen una única meta en mente y es ganar tanto dinero como se pueda a nuestras costillas, innovando lo menos posible y repitiendo figuras una y otra vez hasta el cansancio. Mientras analizas y profundizas en esta calientita introducción que di, ¿qué te parece si hablamos de los métodos de seguridad con los que cuenta esta pieza? El sello azul característico de la fabricadora Bandai Spirits. El sello característico de la diseñadora Tamashii Nations. El sello de la película Dragon Ball Super Super Hero. El holograma de la Toei Animation mostrando su mascota, el gato Pero, esta vez a un fondo color dorado. Mencionar que esta pieza es de distribución japonesa, la tan llamada JP, y que este holograma según donde lo consigas puede variar de color. Es importante entender que independientemente del color que sea tu sello o la tinta que dibuja el gato Pero, la pieza contará con una relativa similitud de calidad a lo mostrado en este video, ya que todas estas piezas se fabrican siempre en el mismo sitio. En el caso de Son Goku Super se trataría de China. Como último sello de seguridad contamos con el más reciente holograma de calidad de la Tamashii Nations, el llamado sello Tamashii Nations Quality. Y este sería el primer vistazo de la figura al sacarla de su empaque, aún con sus plásticos de protección. ¿Qué opinas tú acerca de ella? ¿Es innovadora o es otro copy-paste de la marca? No voy a pecar de inocente, entiendo perfectamente que Bandai Spirits es una empresa y su principal función, como cualquier otra empresa, es generar dinero. Del mismo modo, entiendo que el costo de una fábrica para producir un molde es muy elevado y por lo tanto se le tiene que sacar a este molde el máximo jugo posible.
El tema con el molde 2.0 de Goku es que ya se exprimió tantas veces que para nosotros, los consumidores de la marca, es ya insultante. Bandai Spirits ya le sacó el jugo que le tuvo que sacar a este molde 2.0 hace ya tiempo atrás. Harían bien en dar la vuelta a la página e innovar nuevamente, o en actualizar su Goku base con su nueva tecnología en arquitectura 3.0. Esto para mí es ya un punto muy importante para tomar en cuenta a la hora de comprar este Son Goku Super, y si a esto le sumamos varias fallas que encontré en la pieza en cuestiones de calidad, pues los focos rojos y las alarmas empiezan a encender estrepitosamente. Para poder explicarles a fondo acerca de todo esto, primero hablemos de sus articulaciones, algo que los veteranos coleccionistas conocen de sobra en esta arquitectura, pero también estoy consciente que existen varios nuevos coleccionistas que esta información les será de mucha utilidad. Empecemos con el cinturón, que tiene la capacidad para rotar 360 grados. La cabeza de Goku se conforma de un joint de bola simple, un clásico desde la arquitectura 1.0. Le permite a Goku gran inclinación hacia abajo y hacia arriba, así como una rotación total de 360 grados. El joint, por supuesto, es compatible con todas las cabezas de Goku, aunque de ello hablaremos más adelante. A la altura de la espalda, en los deltoides, tendremos una articulación de mariposa. Su despliegue es limitado a comparación de las nuevas piezas con arquitectura 3.0. El hombro gira sobre su propio eje 360 grados, del mismo modo que puede levantarse 180 grados, combinado con la rotación abarca un rango total de 360 grados. El bíceps cuenta con una doble articulación que permite flexión de bíceps al antebrazo total, del mismo modo el bíceps es capaz de rotar 360 grados. Aquí marcaré mi primer aporte de inconformidad. El bíceps a mi gusto viene demasiado duro para girar sobre su propio eje. En mi caso tendré que hacerle las respectivas modificaciones para intentar sacarlo de peligro y evitar algún accidente al intentar forzar la articulación. Si tú no sabes cómo hacerlo, te recomiendo ver mi video de reparación de Bardock, en donde realizo este mismo proceso con aquella figura. Su etiqueta está saliendo justo ahora en la parte superior derecha de la pantalla, así como la dejaré en la descripción de este video. La muñeca cuenta con su articulación clásica de bola, idéntica a la que usa en cabeza, permite total rotación y muy buena inclinación de manos. Bajo mi punto de vista, las manos vienen muy apretadas y prenden nuestros focos rojos de advertencia. Recomiendo totalmente usar calor para hacer los cambios de manos correspondientes. Y si quieres ir más allá, recomendaría hacer las modificaciones pertinentes para sacar de riesgo estos joints. El video de cómo hacer este proceso también te lo dejo en una nueva etiqueta que está saliendo justo ahora, así como también lo encontrarás en la descripción de este video. El tronco está seccionado en dos partes, la inclinación la provee la parte alta, el pecho, permitiendo aceptable rango hacia adelante y atrás. En teoría la cintura debería tener la capacidad para rotar 360 grados, en mi pieza no lo logra. También siento que está muy ajustada de esa zona, sentí que si forzaba de más incluso podría romperla. Desconozco si esta falla se trata porque yo tuve muy mala suerte con mi figura o si todas las figuras de Son Goku Super Hero vienen con este inconveniente, que sumado a los anteriores contamos 3 fallas ya. El split, como en toda la arquitectura 2.0, no es total, sin embargo alcanza el rango de lo aceptable. Nuevamente la figura flojea, esta vez logrando que se desarme de la zona de la ingle, un defecto que para mí es el más grave de esta pieza y que al final de esta sección detallaré. La pierna es capaz de subir sobre su propio eje logrando un aceptable rango de patada de karate, pero en mi caso no logra el rango acostumbrado de la arquitectura 2.0, en lo personal quedé decepcionado. Por su parte la rodilla cuenta con una doble articulación, lo que permite flexión total de muslo a pantorrilla. Para cerrar vamos con los pies, que se unen a su ya clásica unión de doble bola, esto permite inclinación aceptable de los pies así como rotación de 360 grados. Los pies por su cuenta poseen con una articulación simple de bisagra, lo que nos permite flexión en la punta de la bota. El problema más importante para mí en esta figura es lo flojo que está la sección de las piernas. Repito, posiblemente solo se trata de mi figura y de mi mala suerte en el control de calidad. Quizá ustedes en los comentarios puedan compartirme cómo les llegó su Goku. Hoy en día no solo debes preocuparte por el repollito de Bandai sacando el mismo Goku una y otra vez, sino que incluso ahora cometen errores en la arquitectura 2.0 que tiempo atrás no cometían, asemejando su figura a un bootleg. No es por nada, pero incluso Demoniacal Fit a veces viene con las piezas mejor balanceadas que este Goku, lo cual es algo que Bandai se debe replantear.
La principal atracción de Son Goku Super Hero es el cambio de rostros que añadieron, mucho más animados y caricaturizados, intentando recrear de mejor manera la esencia de Goku. El tema aquí es que parece que no lo logran del todo, o al menos eso es lo que yo percibo y explico mis razones. Creo que los rostros de Goku no basta que sean nuevamente dibujados en una cara 2.0. Definitivamente más que dibujar, ya se necesita una actualización en el molde y que este vaya acorde con lo que el dibujo de los rostros quiere mostrar. Para entenderme mejor, es algo así como cuando tú escribes una tarea en un cuaderno, entonces a la mitad alguien más continúa escribiendo la misma tarea en ese cuaderno. Es normal entonces que los profesores se den cuenta que la tarea no la terminaste tú, sino que recibiste ayuda a la mitad, ya que la letra cambia de una persona a otra. Goku Super Hero tiene una cara que se adapta perfectamente a los dibujos anteriores usados en el 2.0, pero cuando quieres simplemente dibujar algo más complejo sobre esa superficie, no termina por resaltar como es debido, principalmente por la carencia de esculpido en el mismo. Creo que el intento fue bueno al querer hacer estos nuevos rostros en la teoría, pero en la ejecución no parece del todo ser los rostros más adecuados. Sin duda para ello faltó mucho más trabajo y dedicación a la figura, cosa que Bandai no piensa hacer, pues de hacerlo le costaría dinero y por ahora ellos no lo ven necesario. Principalmente creo yo que es porque ellos tienen el monopolio de las figuras de Dragon Ball, lo que no orilla a Bandai a sacar sus mejores esfuerzos en entregarnos un producto que valga más la pena. Es por eso que tenemos el mismo Goku de toda la vida con unos nuevos rostros fallidos. Para conocerlos más a fondo, echemos un vistazo a todos sus accesorios. Empezamos con una única mano de teletransportación, pieza infaltable en las figuras de Goku. Un par de manos en pose de artes marciales, otro clásico de Goku y de mis favoritas. Un par de manos para hacer el Kamehameha. Nótese la gran rebaba que tiene una de las manos, un descuido grande por parte de la dichosa Tamashii Quality. Y un par de manos abiertas, ideal para simular la expulsión de energías o para poner a Goku disculpándose por una de sus tantas inocentes faltas. Tenemos la primera cara extra, para mí la más fallida. La idea era que viera amenazante y confiado hacia un lado, pero en este caso la cara falla rotundamente. Falta mucha más intención en el dibujo y mucho más esculpido en la cara. Contamos con una cara de Goku gritando. Esta está con mucho más calidad y detalle. Encima sí que capta el rostro de nuestro Saiyan favorito. A decir verdad, el rostro me gusta mucho. Ojalá toda la figura tuviera tanto detalle y propósito como este rostro. Este último rostro está bien a secas, no es que sea excelente, pero tampoco es que sea malo. Me recuerda mucho al rostro de la excelente figura de Goku base de caja roja de las SH Figuarts 1.0, pero aún así encuentro aquel rostro un poco mejor, a pesar de los años que ya tiene. Más adelante los compararemos. En teoría a este punto del video ya conocemos de pies a cabeza la figura y un par de detalles de ella, aunque tiene un par de detalles más que me gustaría resaltar en esta sección, porque ahora diré mi opinión sobre si este Son Goku Super Hero vale o no la pena. Antes de empezar, recuerda que lo aquí dicho es meramente mi opinión y no necesariamente puede ser acorde con la tuya. Del mismo modo, nunca he considerado que opiniones distintas pueden estar equivocadas. Lo importante aquí es dialogar, siempre con respeto y entender que lo que a mí me puede disgustar, a otros les puede gustar bastante. Así que entendiendo lo anterior, empecemos. De entrada, intentaré comparar esta figura contra la SH Figuarts Saiyan Raised on Earth, o SROE, como se le conoce por sus iniciales de su nombre. Lo haré porque estas figuras son muy similares y sus diferencias son prácticamente mínimas. Se puede decir que en teoría el molde de ambas piezas y su arquitectura son exactamente lo mismo. Y es ahí donde justo inicia el problema de Goku Super Hero, pues es la sombra de una pieza que se lanzó hace ya 4 años y que por si fuera poco ha tenido más de 4 waves en relanzamientos. Tampoco omitir que Goku Super Hero es una figura que se lanza en medio de una novedosa arquitectura mucho más avanzada y detallada en esculpido como lo es la 3.0. Es inevitable preguntarnos por qué Goku Super Hero no tiene las características de arquitectura y esculpido como las últimas piezas que ha lanzado Bandai.
Pero todo lo anterior se queda muy corto y parece insignificante cuando hablamos del gran problema de errores de esta figura en cuestión de joints. Zroe ha sido de las figuras más lanzadas de la línea SH Figuarts, y qué decir de la arquitectura 2.0, que es ya una vieja conocida. Es injustificable que una arquitectura que hace 4 años venía en excelente calidad y sin fallas notables, ahora esté flaqueando de manera abrumadora. Se supone que en Bandai deberían tener dominada la fabricación de esta pieza, pero al parecer dan un paso atrás en cada nuevo relanzamiento. Y es que cada aspecto que pones a prueba de la figura de Goku Super Hero sale mal librado, como por ejemplo el acabado de la figura. En mi caso, mi Goku tiene una rebaba justo en medio del pantalón. O el cabello, que muestra color dispar o partes manchadas, algo que sin duda no pasa en Zroe. En temas de color no hay mucho que decir, el naranja de Zroe es un naranja más inclinado al anime, mientras que el naranja amarillentoso de Goku Super Hero está más basado en los colores del manga, situación que el maestro Akira Toriyama quiere que se vaya aplicando a los nuevos trabajos de Dragon Ball, como lo es esta última película. Lo mismo diría del azul, pero donde la verdad quedé decepcionado es en el color de la piel. No sé a quién se le ocurrió pintar a Goku de un color carne pálido. Prácticamente parece un color carne zombie y que, por si fuera poco, desentona con cualquier accesorio, cabeza, rostro que quieras agregar de los otros 28 Gokus de la línea, así que esta figura quedó aislada de compatibilidad con otros Goku SH Figuarts, algo muy pero muy serio. Goku Blue de Dragon Ball Super Broly era de las figuras de Goku con piel más blanca de la línea, y como apreciaste, aún así se nota la diferencia en contra de Goku Super Hero. La diferencia de color es mucho mayor cuando contrastamos la cabeza de Goku Zroe en el cuerpo de Goku Super Hero, como ahora lo puedes apreciar en pantalla. Para concluir con mi opinión y análisis, decir que no odio como tal esta figura, aunque lo pareciera porque solo hablo de los problemas que esta figura posee. Sin embargo, quiero dejar a entender que las virtudes que ofrece Goku Super Hero son las mismas que ofrece Goku Zroe, como lo son tener un Goku base que logra captar la esencia del personaje. En cuanto a las fallas, no sé si las encuentres justificables por el precio en el que ronda esta figura de salida, que aproximadamente son $35. Yo en lo personal no las justifico, y aquello entre otros detalles como por ejemplo la incompatibilidad con accesorios de otros Gokus por el tono de piel son factores determinantes que me hacen inclinarme para dejar pasar esta pieza. Siento sinceramente que solo un rostro excelente y uno bueno no son valores justificables para adquirir esta pieza que ofrece lo mismo que Zroe, pero a menor calidad y a un precio muy similar. Mi consejo es, ya para casi terminar con este video, si no eres completista no vayas por esta pieza, existen otros 28 Gokus y capaz que alguno de ellos te gusta más. En dado caso que estés limitado por tu presupuesto, yo te aconsejaría que busques comprar a Goku A Saiyan Raised on Earth o Zroe. He visto que aún hay buenas opciones de compra de esta figura en Amazon y otros sitios por el estilo. Creo le sacarías un poco más de jugo que este Goku Super Hero, sobre todo porque a futuro podrás comprarte otros Gokus o cabezas de Goku tipo Demoniacal Fit y podrás hacer el swap head o cambio de cabezas en español sin contratiempos y problemas de desentonación en tu figura. El único lado malo de esta opción es que tendrás a un Goku con las botas pintadas como en la saga de Freezer y o de los Saiyans, es decir, con las líneas de las botas amarillas y el cordón rojizo, a diferencia de las botas de Goku Super Hero que tienen los colores de la bota más actualizados, con la línea roja y el cordón amarillento. Aún así creo que si eres muy exigente, tú mismo podrías cambiar el pintado de estas líneas y del cordón sin tanto esfuerzo. La única razón por la que yo compraría este Goku Super Hero es para llevarles el video review a mis suscriptores. Ok, eso es verdad, pero fue en tono de broma. La verdad es que lo compraría únicamente si ya no encontrara a Goku Zroe en el mercado y quisiera con mucho ímpetu un Goku base en mi colección a buen precio.
Por otra parte, creo sin duda alguna que Goku Super Hero SH Figuarts es aún una mejor opción que buscar Gokus de otras líneas como pueden ser Dragon Stars o Figure-Rise Standard, sobre todo por el factor precio en el que está esta pieza de SH Figuarts Son Goku Super Hero. Y como último dato de interés, comentarte que Goku Super Hero SH Figuarts mide de pies al mechón más alto de su cabeza 16 centímetros. Eso es todo por ahora, agradezco enormemente tu visita al canal y tu tiempo en ver este video. Recuerda suscribirte y dejarme un like si te gustó el contenido. Nos vemos muy pronto con otro review o tutorial. Adiós.